Queridos amigos, los invito a ver y escuchar este video con Sari Méndez desde Aguascalientes, México, que bueno, nos cuenta una historia de ovnis caídos, ¿no? Mucho más de los que suponemos y con datos, con estadísticas, así que los invito a mirarlo, a reflexionar, a prestar atención. Y bueno, si les gusta este video que vamos a ver, por favor suscríbanse, denle me gusta, toquen la campanita, compartan, porque nos ayuda mucho. Muchas gracias y vemos el video. Bueno, gente, estamos nuevamente, estamos de regreso, ¿no? Hace un poquitito cortábamos con Estela Carlotto, de Madres de Plaza de Mayo, de Abuelas de Plaza de Mayo, y ahora estamos en comunicación con Sari Méndez desde Agua Caliente, México, con este apasionante tema que nos moviliza, que es el tema OVNI. Me podrán ver, recién me decía Sari, estás con sombrero y poncho, porque hace mucho frío y estamos con sombrero y poncho. Y bienvenida, Sari, bienvenida nuevamente a De Todo Un Poco, bienvenida a Argentina con este tema que, bueno, que ha llevado años y está llevando años de investigación. Pues así es, Rubén, buenos días. Saludos a todos tus seguidores. Bueno, solo tengo tu imagen congelada, no sé si tú me recibes bien. Yo te recibo bien, hay veces que se congela, pero te recibo bien. Sí, yo creo que es allá porque yo tengo ahorita muy buena calidad de señal, según me está diciendo. Debe ser Puede el ser clima. el Skype, puede ser, porque también hay señal buena. Muy bien. Bueno, a ver, no nos interrumpe acá el tema. Y bueno, hoy no voy a mostrar ovnis volando ni videos espectaculares, aunque tengo uno de ayer de Islandia, que ya ves que es raro recibir o tener información de ovni de esos países donde hay una formación en triángulo muy particular, pero les aseguro que no es una nave triangular, ni son satélites, como ahora muchos tienden a explicar, porque por la hora del día pues no se ven, no se pueden apreciar los satélites. El tema que me ocupa lo he ido mencionando varias veces, de hecho lo comenzamos la semana pasada, pero por razones del tiempo lo tuvimos que interrumpir. Entonces, se me ocurrió marcar, hacer un trabajo que tenía yo ya planeado y que no lo había hecho, pero que esto me enriquece este tema, marcar las áreas de las zonas donde hubo ovnis caídos, porque todos pensamos que solo fue Roswell, y bueno, ahora lo que se sabe de San Antonio, en la zona de Trinity, en Nuevo México, y que pues ha sido dada a conocer más profundamente por Jack Vallée en su libro con Paola Harris del secreto mejor guardado, Trinity, el secreto mejor guardado. Ya Paola Harris había trabajado en el área de San Antonio muchos años atrás, y al primer investigador que invitó, entre otros, fue a Jaime Maussan, que fue quien entrevistó por primera vez y grabó las entrevistas de los testigos. Entonces, no fueron solo esos casos, yo les voy a mostrar aquí al menos 7 de los que incluso hay registros en NAP, hay registros en FBI,
hay registros en la CIA. Tanto así que si nosotros podemos recordar que la CIA publicó una desclasificación de un informe el año pasado en que nos hablaba de haber recuperado al menos 9 ovnis caídos, totalmente documentados. Y además, desde hace muchos años, pensemos desde que la CIA existe, y estas zonas de ovnis caídos con frecuencia existen, pues deben tener esas bases de estaciones de vigilancia y de acción inmediata. Es decir, tienen oficinas muy cercanas a los lugares donde tienen registros alrededor del mundo las caídas de ovnis. Entonces, lo que nos culpaban, Rubén, como una elucubración de nosotros los que nos dedicamos a investigar este tema, de que caen las naves y llega rápidamente alguna entidad oficial de los Estados Unidos y se lleva los restos o las naves completas y los posibles tripulantes, bueno, que actuaban muy rápido, pues es porque están allí. O sea, no vamos a pensar que, por ejemplo, el ovni que cayó en Perú, cayó, llamaron y llegó inmediatamente la NASA en aviones y tal, y se lo llevó, sino que tienen postas de vigilancia en esas zonas y con equipo y todo lo necesario para una acción de recogida inmediata. Así es que la misma CIA nos ha dado la razón, y quienes nos tacharían de locos y exagerados y de apoyar nuestras ideas con historias inventadas, pues no es así. O sea que tienen oficinas en todo el mundo. Tienen lugares, postas, les podemos llamar, o bases instaladas en las zonas donde han registrado caídas de ovnis y donde afirman que siguen cayendo. Entonces, el tema de las antenas de radio también pasa a ser un elemento de la suma de todo aquello que provoque caída de estos objetos, porque, por ejemplo, el ovni de Coyame, acá en México, que después los militares norteamericanos montaron la historia de que era un fragmento de un cohete, el cual nunca se supo nada, que se llevaron en un camión, cayó un cohete, se le avisa, se entera el gobierno de México que cae ese fragmento, supuestamente, según los militares norteamericanos. El gobierno de México, la fuerza, el ejército mexicano envía soldados a la zona y a resguardar para que la gente de la zona no se acercara. Y cuando llegan los norteamericanos, todos los soldados estaban muertos. Igual se llevaron todo y ya está. Y no vinieron desde Estados Unidos volando ni nada. O sea, venían más por carretera y con las plataformas y camiones para llevarse todo. Porque murieron los soldados mexicanos. Todos los soldados mexicanos que fueron enviados a ese lugar murieron. Y hubo un conflicto por eso con el gobierno de los Estados Unidos, desde acá de México. Esto ocurrió ya dentro del país, ya digamos en un tiempito
pues lejos, digamos, del tema de Roswell, ¿no? Pero resulta que con esa afirmación de la CIA, pues nosotros ya podemos afirmar que no, así, ok. Me dice si se ve porque no capto tu pantalla y no sé no sé si estoy compartiendo, no sé. Se ve vos nada más. A ver. Sí, es que no me aparece, como que está fallando el Skype y no me deja compartir. A ver. Bueno, estamos charlando con Sari Méndez vía Sí. Skype desde Sí. México y bueno, tratando con esta tecnología que nos beneficia muchísimas veces, a veces se pone difícil, pero estamos en eso. Compartir la pantalla, que después la vamos a compartir en www.paisajespersonasypersonajes.com.ar o en @Rubén Daniel Cian o en las páginas de Sari Méndez. Te voy a decir algo, ¿eh? Este tema siempre me causa estos problemas. Por ejemplo, cuando hicimos el informe para Carrozas de Fuego, se nos cortó el programa y nos quedó dividido en dos. Ah, mira. Pero aparte, tengo problemas, no me permite compartir Skype. Mira vos. No sé qué esté pasando. Al inicio, parecía como que se abrió una solicitud de compartir. No sé si tú tengas ahí la posibilidad de poner allá en tus controles, porque me tienes que aceptar, ¿no? Para compartir. Compartir acá, a ver. A ver. Ahí te sale comenzar a compartir. Ahí está. A ver, yo pongo dejar de compartir, pero no me deja, fíjate. Ahí Tengo un problema. ahí está aceptado para compartir. Ok, a ver. Pero yo no puedo, ya tuve que cerrar todo y no puedo compartir. Oh my God, esto no es posible. Esto no es posible. Antes lo podíamos compartir bárbaro sin hacer nada. Yo ahora te habilité para compartir. Así Sí, que pero fíjate que me dice que estoy compartiendo algo y no me permite cancelar. Y pues no quiero salir y entrar porque no, aquí no se puede. Uy, este platicado va a ser un poquito pesado para nuestros amigos. Traía algunas imágenes por aquí interesantes. y dale tranquila, que voy a poner un poco de música de mientras. Es que el problema es que no me está respondiendo Skype. Yo te veo congelado, ese es el problema. Yo me estoy moviendo y aparte de eso está habilitado el compartir. No sé si habrá que hacer otro procedimiento más, porque acá me sale el cartelito dejar de A ver, compartir. ¿No? deshabilita el compartir, por favor. ¿Lo deshabilito? Sí, o sea, desautorízame ahorita de compartir. Ahí lo deshabilité. Ok, y ahora yo aquí, no te veo. Ni veo movimiento ni nada, o sea, algo está pasando con la transmisión. Porque tú Yo te sí me veo ves, bien, ¿verdad? Sí, y yo no te recibo. pero ¿me escuchás?
Te escucho, sí. Bueno, pues si gustas lo platicamos ¿Querés para que no. hagamos, querés que cortemos y conectemos nuevamente? Pues a mí me gustaría, porque si se pone más interesante, por ejemplo, si ponemos en Google Earth como Bueno, lo mapeé y vamos pisando los lugares y ahí puse las descripciones y nos corto, te vamos más llamo de rápido. vuelta, corto, te llamo de vuelta y pongo a grabar. Sí, mejor, gracias. Bueno, aquí estamos de vuelta, ya recompusimos el Skype y seguimos con Sari Méndez. Bueno, acá Y bueno, vemos, perdón, sí, sí, resuelto ya el problema. Perdón, Rubén, te interrumpí. Les comentaba que habiendo la CIA abierto ese documento donde se acepta que tienen nueve expedientes de restos de naves caídas. Ellos dicen en diferentes partes del mundo, vamos a creerles, pero de entre ellas deben estar de las que David Grosh habló en su informe en agosto de 2023. Y ya había un documento anterior de Chuck Bate. Chuck Bate es hijo de Jim Bate, que fue testigo directo de la caída de uno de las naves de Roswell, porque hay que entender que hay muchos indicios de que cayeron a 2 y quizás hasta 3 naves. Y de las 2 se recuperaron también cuerpos. Y Jim Bate, él fue quien cayó en su rancho, en su terreno, el OVNI, iba con sus hijos. Chuck Bate era el más pequeño, pero él tocó la nave, él vio los restos y todo. Incluso recogieron restos que se alcanzaron a llevar por ahí y ellos observaron todo el movimiento que hubo para la recogida y demás del OVNI. Y esto le dio pauta a Chuck Bate para más tarde investigar otros casos que cayeron alrededor de Roswell y que además ocurrieron antes de Roswell y de los que no se habla mucho. Recién, como te decía, sonó el tema de San Antonio en Trinity, más por el libro de la ley. Me parece que más entre la comunidad de los que nos dedicamos a estar informados en este tema. Me parece que al público abierto todavía no se abre mucho esta información, aunque pues aquí yo tengo el libro en PDF y bueno, leerlo está muy bueno y sobre todo teniendo yo ya antecedentes antes de que Jack Vallee iniciara la investigación y hiciera su libro y todo, pues yo ya tenía datos que había recopilado investigando en internet. Entonces, les voy a presentar hoy los lugares donde ocurrieron más caídas, además de la de Roswell, ¿no? Obviamente tenemos aquí marcado a Roswell como un punto rojo principal. Esta línea la vamos a ignorar hoy porque hicimos una medida de de un avistamiento de un vuelo del 21 de febrero de 2021. Era un vuelo de carga que tuvo un avistamiento de un objeto muy parecido a los que se describen en estos casos. Esto lo analizamos para el proyecto Carrozas de Fuego con el comandante Juan Reyes, el perito, y con Horacio
en un video, por ahí debe estar en Carrozas de Fuego, en nuestro Están canal. todos muy cercanos, ¿no? Sí, pero como podemos ver, pues vean todas las marquitas que hay. Pero si yo alejo, todavía tenemos otros casos en este sitio. Y si buscamos por ahí, vamos a encontrar alguna base militar, instalaciones de silos nucleares, etcétera, ¿sí? Que quedan muy relacionados con el ambiente que vemos acá. Acá en Nuevo México, tenemos la zona de Álamos. De hecho, se dice que Roswell ocurrió cerca de una región que se llama Álamo Gordo, que la estamos viendo aquí en este momento. Y Álamos es el lugar donde está el laboratorio nacional de pruebas atómicas, donde se llevó a cabo el proyecto Manhattan. Ahí en ¿Sí? Álamo Gordo. Acá lo tenemos. ¿Sí? Y está ubicado por allí en un condado que se llama justamente Los Álamos. Ok, entonces Roswell no fue el único caso. El primer caso que tenemos ocurre justamente aquí en San Antonio. Y es el que reporta, reportó incluso para History Channel. Nosotros ya conocíamos ese caso por parte de Maussan, sobre todo acá en México, ya desde muchos años atrás, si mal no recuerdo, como 2013, 2014, le hizo un reportaje acá, que después se recoge y se enriquece para History. Y bueno, esto ocurrió en agosto de 1945 en un rancho al oeste del sitio de Trinity en San Antonio, Nuevo México, donde dos niños, José y Reme, de 9 y 7 años, buscaban una vaca que estaba a punto de tener un ternero. Escucharon una fuerte explosión similar a la de la bomba atómica que habían escuchado el mes anterior. Siguiendo el sonido y siguiendo el rastro de la nave que vieron chocar en un silo, en una torre de adobe donde se almacena grano. El ovni chocó allí y se dirigió hacia una zona en específico que los niños fueron siguiendo con su caballo y además ayudándose por el oído para más o menos determinar la zona donde escucharon un estruendo de caída. Cuando ellos se acercaron a una colina cercana, ellos se mantuvieron a una distancia prudente. Descubrieron una nave espacial de 25 a 30 pies de altura. Esto es alrededor de 4.5 metros de diámetro, más largo, que tenía la forma de un aguacate o de un huevo. Allí ellos vieron dos criaturas vivas que se movían lentamente, como confundidos, y vieron otros dos, al menos, cuerpos que no se movían. Ellos infirieron que podían haber fallecido. En los 3 días, los niños estuvieron escondidos desde el lugar donde observaron el ovni la primera vez y vieron cómo los militares recuperaban el ovni, porque el tío de uno de ellos era jefe de la Guardia Forestal de la zona. Entonces ellos le informaron que había ocurrido a eso y el tío de ellos, el guardia forestal, se comunicó con el ejército norteamericano que estaba sentado en la zona por ser justamente la base de Álamos, y observaron cómo recuperaron todo.
Cuando este aparato estaba ya en la plataforma de transporte, junto con otros camiones que llevaban todos los restos que recogieron minuciosamente los soldados, hicieron una parada en un bar que hacían parada todos los militares y que los niños ya sabían que ahí paraban antes de ir a Álamos o regresando de Álamo o los días de Franco, ¿no? Y uno de ellos, José, remese abajo de la plataforma, José sube a la plataforma, se mete a la nave, después le ayuda a Rem a entrar y vieron el interior de la nave y entre otras cosas obtuvieron una pieza de esta nave espacial. En el informe de Jacques Vallée, él dice que también recuperaron tiras como de papel aluminio, además de un fragmento cuadrado totalmente perfecto, de pequeño tamaño, como de 3x3, que obviamente intentaban doblar y les costaba trabajo. Podían darle alguna forma, pero de repente el aluminio tomaba su forma original. Incluso en la entrevista que nos habla, que hizo a José y a una hermana de José, dicen que además José le dio el pedazo de aluminio al tío para que pusiera en una parte del molino de viento que les estaba fallando ahí en el rancho, y que el molino dejó de dar problemas. Aquí entre paréntesis, pues haré resaltar esto. ¿Por qué? Porque algunas personas que han estado negando el caso dicen que la pieza que se recuperó y que de primera instancia Paola Harris obtuvo cortes para microscopía electrónica y después Jaime Maussan obtuvo muestras y las llevó aquí a la Universidad Nacional Autónoma de México, al laboratorio de química, para que se investigara los componentes. Y hay personas que dicen que la pieza era de parte de este molino. Y pues no. ¿Por qué? Porque la visión que se obtuvo en ese análisis ni lo que se ve en la microscopía electrónica corresponde a ninguna parte de ningún metal, ni siquiera hasta ahora conocido. Paola Harris encontró unas estructuras rarísimas, imagínense como tipo pequeños esqueletos, parecían como rejillas embebidas dentro del metal, se veían dentro del corte de un metal que era totalmente diferente. También encontró que esas rejillas estaban formadas túbulos microscópicos huecos que dentro parecían tener fibras de metal. Y aquí hacer otra nota porque en Rusia, en los años 70, si mal no recuerdo, hubo la caída de un ovni donde también se recuperaron restos del metal que presentaba esos túbulos con ese contenido como metálico dentro. Eran túbulos como parecidos al cristal, quizás eran de ahora del famoso cristal de hierro que le llaman, o en un cristal sólido, que es un material tenido aquí en la Tierra, curiosamente, Rubén. Pero en este caso son filamentos, algunos del tamaño del cabello. Y dentro, por microscopio, se ve que dentro hay como como rastros de metal o como filamentitos de metal dentro. Entonces, es muy probable que eso daba esas a la nave de poderse, incluso como describen los niños, que los seres se
tocaban el traje y la nave resplandecía como si se activara al ellos tocar el traje, como si estuviera conectado el traje directamente con la nave. Y entonces, pues no soñemos en que tienen sillas y todo lo necesario. Ellos se ponen en una postura cómoda para el viaje y a través del traje y muy probablemente del cerebro controlan toda la nave. El segundo caso fue muy polémico. De hecho, todavía algunos no lo quieren reconocer y ocurrió acá en San Agustín. Está cerca de San Antonio, pero no está en San Antonio. ¿Sí? Y en este lugar, en San Agustín, ocurrió otra caída de ovnis que registró también un vaquero propietario de un rancho cercano. Cabe señalar que las llanuras de San Agustín son toda esta parte blanca que se ve con una conformación geológica bastante extraña, ¿sí? Aquí, de hecho, hay una foto, fíjense. Y me imagino que es la foto de la zona donde aparentemente pudo haber caído el ovni. Bueno, aquí lo que ocurrió es que este ovni de San Agustín ocurrió en la noche del 1 al 2 de julio de 1947, es decir, antes de Roswell. Esta nave se determinó que tenía también unos 32 pies de diámetro, es decir, muy similar al tamaño de San Antonio, ¿sí? Y este ovni, de este ovni además, se recogieron muestras metálicas, Rubén. De estas muestras, de estas muestras se las recogieron lugareños, personas de la zona que fueron a curiosear allí antes de que llegaran. ¿Por qué? Porque los militares tardaron en llegar. Aquí hay un dato que le da la polémica a esto porque los militares reciben el informe de que había caído un avión pero no en las llanuras, sino como 30 millas a 30 millas del lugar. Y ellos, en lo que van a buscar el avión caído, pues no se enteran de que está este ovni que también tiene la forma de un aguacate o de un huevo, el mismo tamaño que el de San Antonio, pero al parecer sí se hizo pedazos según los informes. El tema es que mucha gente que llegó a curiosear se llevó metales y algunos por ahí lo mandó a analizar. El primer informe, de los informes que hay de los análisis, pues todos los confiscaron los militares y todos se llevaron. Pero como estuvieron muy distraídos con el tema de que era un avión militar que se había caído, de los que volaban por ahí en la misma zona de Álamos, obviamente, pensaron que lo que estaban viendo podían haber sido restos de ese avión, pero imagínate, el avión que hizo rebotó, o sea, pegó allá y luego vino acá, o explícame cómo los fragmentos iban a volar 30 kilómetros de distancia, iban a caer acá, en el sitio de San Agustín. Entonces, Chuck Bay, quien escribió el primer informe de
estos ovnis de más allá de Roswell, se encuentra, se va a investigar a la zona de San Agustín, interroga a varios testigos, se entrevista con ellos y hace una recogida de muestras, ¿sí? A las que llamó Bate 1 al 6, ¿sí? Y les mandó a hacer un análisis preliminar en aquel tiempo. Y yo creo que esto va a ser interesante. ¿Por qué? Porque lo voy a dejar de compartir, a ver si no tenemos problemas, y voy a volver a compartir lo que tengo aquí, porque esto me interesa mucho comentarlo contigo y mostrárselo a nuestros amigos. Este es el informe de la relación de elementos más abundantes en la muestra, en una de las muestras, en la primera que recoge Bate, en la muestra de Bate 1. Y encontraron que la abundancia de isótopos de antimonio, cobre y níquel, de los que, por ejemplo, antimonio y cobre encuentran 2 isótopos, la abundancia isotópica que, a ver, si nosotros construimos si nosotros tomamos metal y lo vaciamos en una muestra metálica aquí en México, en Argentina o en Rusia, la abundancia de los isótopos presentes en la Tierra va a ser la misma, puesto que la formación de los isótopos es constante porque el planeta se formó al mismo tiempo, porque se supone, ¿no? Y la decaimiento para la transformación de elementos, sobre todo de estos elementos ya más estables como cobre y níquel, el antimonio ya es algo pesado, se va dando al mismo tiempo en todo el planeta. Es decir, el uranio de las minas de México decae al mismo tiempo que de las de, por ejemplo, del Congo, que sabemos que también hay, incluso se dice que hay hasta un reactor, ¿no? Lo que hace que el Congo sea interesante, porque el uranio del Congo decae, ha decaído a en diferente velocidad que el del resto del planeta. Por eso se piensa que puede haber ahí un reactor artificial, hablando de esto. Entonces, en la Tierra tenemos ¿sí? En la Tierra tenemos una abundante, bueno, en el Congo no sé si conocías la nota de que se piensa que hay un reactor que tiene el de Gabón. Tiene el de Gabón, perdón, sí, el de Gabón, que tiene, bueno, es muy antiguo y sería un artefacto que entraría dentro Más de de los 1500, o sea, 1500 millones de años o algo por ahí decían, y que estuvo funcionando, o sea, produciendo energía por un tanto bastante importante de años. pero el uranio allí sigue y la edad de decaimiento es diferente de la del resto del planeta. Es como lo que hay en Marte. En Marte, los restos de uranio que se encuentran en la atmósfera y los que se lograron medir desde la Tierra, indican que hubo una conflagración que tuvo que ser artificial y que provocó y que fue de origen nuclear, porque la vida media, la vida que tienen los isótopos decaídos de ese uranio no corresponden a los del uranio del universo. ¿Sí me explico? Es decir, si medimos la radiación o lo que ha ido decayendo la radiación del uranio de la bomba de Hiroshima y Nagasaki, va a ser muy diferente de la del uranio natural, que es lo que pasa con Gabón. Y bueno, aquí vemos los radios, fíjate cómo son diferentes. Aquí tenemos 40
de abundancia, mientras que en la Tierra tenemos 57. Es notable el antimonio, pero también para el cobre, 63 y 65, haciendo notar que el cobre 65 se encuentra también muy escaso en el planeta. ¿Por qué? Porque es un isótopo de los más raros. Y hay un isótopo 64, habría un isótopo 64 que ha aparecido, por ejemplo, en otros fragmentos y que aquí en la Tierra no existe. Y del níquel 58 también, ve el doble en la Tierra, y allá el isótopo es la mitad de abundante, ¿sí? Bueno, ¿qué nos dice esto? Pues que los dos conjuntos de números que están totalmente dispares pueden indicar que estas muestras obviamente y muy probablemente sean extraterrestres, que es un tema que yo he tocado aquí. Aquí puse otra imagen donde también tenemos otros isótopos, pero esto es de un análisis que se hizo completo y que lo realizó el doctor Russell Vernon Clark, donde encontró también que, por ejemplo, otros isótopos como el del níquel 62, que en la Tierra es del 32.28, digo que en la muestra es de 32.28%, en la Tierra solo existe en el 3.63%, y del níquel 61 no se encontró en la muestra del BEIT 1, y se encontró 1.14 de la Tierra. ¿Esto qué significaría? Que si fuera de la Tierra debería haber al menos trazas de ese isótopo de níquel, y no está presente. Entonces, por eso son interesantes los análisis, ¿sí? Bueno, el doctor Russell llegó a la conclusión de que la gran variedad de elementos detectados de las muestras que se hicieron para determinar la presencia de los isótopos, se probaron para 60 isótopos, puesto que se desconocía cuáles se iban a encontrar y cuáles no, ¿sí? Indicó que eran de aleaciones de aluminio muy complejas, son de las muestras, conclusión de las muestras 1, que contienen elementos de aleación inusuales y que son diferentes de los aviones típicos de las aleaciones de aluminio que habían en 1947, refiriéndose al avión que los militares y todo el estamento gubernamental de Estados Unidos afirmó que había sido. ¿Por qué? Porque se trató de investigar los nombres de los pilotos del avión caído, etcétera, etcétera, y pues no había ni registros de vuelo por la zona en ese momento, ni se sabía de qué tipo de aviones ni nada, a diferencia de otros que vamos a ver más adelantito. Y luego estas cantidades que encontraron altas de hierro, calcio, silicio, son mayores a lo que suelen estar presentes en aleaciones de aluminio para aviones. Es decir, que había como una especie de reforzamiento tecnológico con estos elementos, ¿sí? Y lo demás son los metales. Hay metales de tierras raras que se pudieron agregar para fortalecer el material. Tierras raras. Entonces, yo por ahí tengo Estamos hablando del año 47, ¿no? También que... Sí, las muestras se recogieron en 2010, ¿sí? Y Bale las mandó a analizar. Ajá. Es decir, él hizo una investigación y fue recuperando muestras. Entonces conoció a Steve Colbert, que en octubre de 2010, que era un ingeniero de la Universidad Tecnológica de Nuevo México, y él
le hizo un estudio de microscopía electrónica, donde se encontró que no está como en los metales que estamos acostumbrados, los metales fundidos y amalgamados uniformemente, sino que estaban los puntos del hierro, los del silicio, etcétera, ¿sí? Eso es inusual. Imagínate aquí en la Tierra un material de esos con la tecnología que tenemos súper frágil, porque no hay una consolidación de los metales que le dé esa resistencia. Y en estas muestras se ven los puntos de metales diferentes en la microscopía electrónica. Después pusieron ahí en algún lado los militares partes de un supuesto avión y dijeron que había sido el avión y todo, y lo mismo intentaron hacer con Socorro, ya sabemos, ¿sí? Bueno, aquí está el registro. Sally, Dime. la presencia de estos famosos y misteriosos hombres de negro, ¿no? ¿Tendrán que ver con alguna agencia gubernamental estadounidense? Porque, bueno, han aparecido o hay testimonios en varios lugares, ¿no? Sí, pues se piensa que pueden ser de la CIA. Incluso porque Allen Hynek trabajaba para los militares, para la Fuerza Aérea Norteamericana, básicamente, que investigaban el tema de ovnis. Y a ellos los iban a molestar los hombres de negro y la CIA. La CIA molestaba a los militares. ¿Para qué? Pues para que entregaran lo que tenían y la gente de Hynek dejara de trabajar. Mira. Entonces, para mí, yo pienso que es gente de la CIA, indiscutiblemente. Y bueno, ya sin mostrar tanta información, porque nos faltan todavía otros. A ver. Nos faltan por ahí otros casos, nos vamos al mapa. Se encontraron elementos tan extraños como el neodimio, como el cadmio. Se encontraron 50 elementos rarísimos que no se incluyen ni actualmente como elementos para alguna aleación de tecnología aeroespacial, etcétera. Entonces, imagínate que hacían esos elementos en una muestra de un avión caído de la Fuerza Aérea Militar, que cayeron restos a 30 kilómetros en 1947. O sea, piensan que todos somos tontos y piensan que no investigamos, pero vemos algunos nos metemos más de la cuenta. Yo tengo todo el reporte en PDF de todo ese análisis completitito. El día que quieras lo revisamos porque está buenísimo. Bueno, luego el siguiente caso está dividido en tres muy importantes. Y esto fue porque se observaron desde diferentes puntos tres enormes destellos de luz por varios testigos. Esto ocurrió en 1947, alrededor del 4 de julio. Los primeros testigos fueron una madre y sus dos hijos que iban a altas horas de la noche entre Carlsbad y Vaughan, Nuevo México. Cuando de repente de la nada observaron tres enormes destellos de luz que ocurrieron con segundos de diferencia, que fueron tan brillantes que iluminaron el desierto y las montañas lejanas. Imagínate el resplandor. Luego,
También ocurrió el avistamiento de, bueno, al unísono de este avistamiento ocurre la caída de un ovni en una zona llamada Hot Corso. Pero esto ocurre también el 4 de julio. Y aquí entra la controversia porque Corso, perdón, Hot informó como oficial al ejército de Roswell que había caído un objeto en ese sitio. Y si lo localizamos, vemos el accidente de Roswell y tenemos aquí el sitio de Hot Corso y que coinciden con Roswell. De allí que se piensa que la fecha de caída no fue el 7, sino el 4, pero hasta el 7 se fugó la nota a la prensa y por eso hay confusión de fechas. En los comunicados estamos hablando de Roswell. Entonces, este caso de este accidente de la noche del 4 de julio del 47 en el sitio de Hot Corso, que sería el número 4, podría ser justamente el del Roswell y del que se afirma que hubo más de una nave caída. ¿Sí? Y en ruidoso, exacto. Y en ruidoso, el 4 de julio también se vieron esos destellos. Pero en el mismo 4 de julio, otro testigo, ¿Sabés que Jim Rex, la vez pasada, hablando con Dante dime. Franch, me decía que él por sus canalizaciones, etcétera, etcétera, decía que eran naves derribadas por miembros militares. no, por los mismos extraterrestres. Sería algunos que se filtran y no se tendrían que llegar a la Tierra y los derriban. Eso es lo que decía él. Pues fíjate, bueno, en el caso de este testigo, él estaba también a las 11 de la noche de ese 4 de julio, con un compañero en la parte trasera de su camioneta viendo las estrellas, pues en pleno desierto, ¿no? De repente vieron un destello enorme, tan brillante como la llama de un arco de soldadura, y que ocurrió a varios kilómetros al norte. Pues ¿cuántos? Pues a lo mejor a varios kilómetros o a las 9 millas de distancia que hay con Roswell. Ese objeto al norte, o sea, Roswell quedaría al norte del lugar donde Jim Rezdel y su amigo vieron el objeto, ¿sí? Él dice, cuando la nave averiada se acercó a ellos, estaba haciendo un ruido ensordecedor. Pasó a través de los árboles y golpeó la montaña en un punto a poca distancia de la camioneta de Jim. Jim Rezdel firmó 2 declaraciones juradas que daban 2 ubicaciones diferentes para el lugar del accidente. La primera ubicó el lugar al norte de Roswell, que no es correcto, porque Roswell quedaría 53 millas al oeste de donde él estaba. Dicen que Jim y su amigo tomaron linternas, se acercaron a la nave que tenía 20 pies de diámetro, estaba intacta, con una grieta a través de la cual Jim entró a la
nave y dijo que había 4 cadáveres de un tipo que nunca había visto antes, o sea que no eran humanos. Los 2 testigos regresaron al camión y en la mañana los 2 regresaron a la nave llenando 2 sacos vacíos de pólvora con papel aluminio y otros artefactos que después les fueron confiscados, obviamente. Sí. Fíjate, ellos hicieron hasta un campamento de exploración, o sea, imagínate el tiempo que tardaron en llegar al lugar, por eso es la controversia. ¿Fue Roswell, fue antes de Roswell, o uno cayó en Roswell y otro cayó acá, y fueron 2 naves, pero ahí está la recuperación de los 4 cuerpos. Esto fue lejos ellos firmaron que fue cerca de Roswell. Uno, ¿por qué? Porque ya había ocurrido lo de Roswell. Vamos esta parte está interesante. ¿Sí? Mira, aquí está el lugar de Jim, de Jim Ragsdale. Ok. Sí. Y aquí está el accidente en el sitio de Hot Corso, el mismo día. Ok. Y luego está el de Ruidoso en 1947. Los 3 destellos que la señora con sus hijos vieron. ¿Ok? Están en una Bueno, zona hasta muy allí. cercana, ¿no? Sí, y todos fueron 4 de julio. ¿Ok? El punto medio entre Vaughan y Carlsbad, donde venía la madre con sus hijos, hay una carretera, la voy a aumentar porque si se ve, aquí está la carretera. Sí. Que pasa Claro. justamente cerca por Roswell. ¿Ya viste? Ellos venían por Sí, esta sí. carretera y cuando venían por esta zona vieron ahora que cayeron entre árboles. Bueno, esta es una zona agrícola, pero una zona arbolada. De hecho, aquí está un refugio de lago natural que es muy turístico y hay una zona boscosa, además de la parte que se ve aquí, de sembradíos Bueno, en todos agrícolas. esos Y bueno, casos hasta allí, recuperaron, en en todos todos esos esos, casos, se recuperaron naves. En el de San Agustín no se habla de cuerpos, pues sí se habla, ya los vimos. Bueno, y había vivos y muertos. Pero hay otro caso más donde se recuperaron 14 cuerpos inertes o muertos, que fue en el accidente OVNI de Aztec, que es que ocurrió cerca de donde está el Museo Mesa Verde, donde estuvo el supuestamente ser de la diapositiva de Hilda Blair, cosa que muchos no saben y no investigan y no saben que ahí cerca ocurrió un accidente cerca y que todo el movimiento y todo el registro se llevó por los militares y la policía de Aztec, justo donde está estas ruinas nacionales de Aztec, donde Palmer encontró una momia. Pero ocurrió esa caída allí en un lugar que se llama Canyon, está en un cañón de un río, pues, aquí está, en Hart Canyon, y ocurrió en marzo de 1948, dice 9 millas al norte de Aztec. La nave tenía 100 pies de diámetro y estaba totalmente intacta y tenía 16 cadáveres a bordo. Y de estas caídas es el caso más oculto de todos. Pero resulta que la diapositiva de Hilda Blair coincide con las fechas porque la antigüedad de la diapositiva es de 1948.
Ah, A mirá. ver, sigamos negando cosas porque viene alguien y nos dice que era una Pero momia. eran, tomando Hilda Blair, eran chiquititos. Estos también eran como niños. Todos los describen pequeños, como niños. Todos. No hay ninguno que digan eran gigantes, eran altos, todos eran pequeños. No pasaban del metro de estatura. Se Mirá, hay una dice que la nave. información de Roswell después se cambió, ve como de Jim Hazel le cambian los sitios, lo hacen que jure 2 veces con 2 sitios diferentes de caída y todo. Y bueno, y por último, pues estarían los más posteriores, por acá cerca de la frontera con Texas, ¿sí? Una en Del Río en 1958, donde Robert Billigan va en su avión, observa un ovni que, que se precipita velozmente hacia el suelo y cae. Y también fue testigo de cómo recogieron restos y hay entrevistas, hay información y él afirma que había cuerpos ahí también. Y otro, Laredo, el 7 de julio de 1948. Fíjate, ¿por qué en julio? Eso me llama mucho la atención. 7 de julio de 1948, que es el mismo tema de Aztec, casi las mismas fechas. Y 2 aviones militares aquí persiguieron a un ovni que al final vieron cómo de repente estallaba una parte en el aire al ellos registrar el paso de un radar móvil que se encontraba en esa zona. En esta zona de Álamos, todos los radares eran móviles, es decir, estaban montados en camiones. Aquí en México hay de ellos, muchos. Y ¿por qué móviles? Porque estamos hablando de, pues ya el inicio de la Guerra Fría. Perdón, estamos hablando de alrededor del final de la Segunda Guerra Mundial. Estamos hablando de experimentos nucleares de la bomba atómica y estamos hablando ya de fechas posguerra muy cercanas, donde pues se cuidaban del espionaje de los rusos. Entonces, para que los rusos no detectaran los radares, pues, los movían del lugar. Aquí en México y en Estados Unidos también lo hacen para que los narcotraficantes no detecten que los están siguiendo. Si no, pues pones fijo y los narcotraficantes vuelan por donde les da su gana, ¿no? Como los ovnis. Aquí la idea es que en todos lados ha habido radares de microondas y al parecer lo que registraron algunos radares en algunas zonas, por ejemplo, como en Aztec, que sí lograron registrar el objeto, al pasar el radar, cae el ovni. Claro, se ve que el radar de microondas le interfiere alguna cosa o lo desactiva y terminan cayéndose. Eh, Tecnología que falla. Sí, sí. Y eso que son tecnologías avanzadas, ¿no? Y bueno, después viene la ingeniería inversa, la recuperación de todas estas cosas y todos estos misterios, conspiraciones, armamentos nuevos, naves nuevas que vienen, el salto que hay en la tecnología desde los años 50 hasta la fecha es sideral, ¿no? Tendrá que ver con eso, es la pregunta, ¿no? Eh, Sí, pero bueno, la verdad que muy, muy, muy interesante toda esta investigación que venís haciendo, estas comparaciones, y bueno, el aporte de Jaime Maussan a todo este tema también, ¿no? Que pone
en tela de juicio tantas cosas, ¿no? Sí, efectivamente. Y bueno, él hizo ese análisis, no lo tengo aquí a la mano, es una carpeta especial que tengo para el caso de San Antonio, pero lo que sí te puedo compartir ya para terminar es esto, para que nos demos una idea de el otro día en una conversación, que no quise hablar, ni quise escribir, ¿no? Pero decían, es que ¿por qué tanto interés por los restos? O sea, eh, estamos hablando de Robert Bigelow, pero pues también hablemos de todo el grupo de Lohan Martin, ¿no? Creo que era contigo y me quedé callada, ¿no? Creo que fue contigo. ¿Por qué el interés? ¿Por la tecnología inversa o por los cuerpos? ¿Sí? Porque ellos nunca hablan de los cuerpos, porque de hecho hasta Gary Nolan, que es médico de formación y tiene un posgrado en inmunología y guagua y bla, bla, y ha estudiado implantes, ha estudiado los efectos fisiológicos del encuentro de tercer tipo o segundo tipo con estos artefactos en personas, en testigos y todo. ¿Por qué él ya se decidió a interesarse solo por los metales? Pues porque la tecnología inversa deja dinero, Claro. obviamente. ¿Para qué nos callamos si es así? Bueno, estos son todos los elementos que se encontraron en las muestras. Aquí están de la 1 a la 6, Ah, así mirá. como para que no nos quedemos con obviamente no lo vamos a analizar todo, pero ve cómo en algunas muestras ni siquiera hay la presencia de los elementos. Es decir, que de diferentes partes parecían tener, obviamente, diferente tecnología de acuerdo a la función de ese metal en esa parte de la nave, ¿no? Antimonio, arsénico, bario, berilio, bismuto, boro, bromo. ¿Por qué bromo? ¿Cómo metes bromo, que es un gas, o que es más sublimable que el yodo? Porque el yodo sólido sublima, pero el bromo líquido peor. ¿Cómo lo metes el bromo en un metal? Cadmio, calcio, cerio, cesio, cromo, cobalto, cobre, disprocio. A ver, explícame. ¿Tú quieres una amalgama de disprocio en tus dientes? Herbio, europio, gadolinio, galio, germanio, oro, hafnio, que es el elemento número 104 de la tabla periódica, pesadísimos. Olmio, o sea, ya elementos que aquí son artificiales, no son naturales. Se han encontrado en laboratorios de colisión de partículas y han sido registrados por milisegundos por la pantalla de computador. Explícame qué hacen estos isótopos ahí. Entonces, lo que se ha dicho del elemento 115 estable, que era la fuente de energía, es muy posible. Imagínate el decaimiento para que queden rastros de janio o olmio que decaerían rápido del elemento 115 y contaminarían a lo mejor el metal de la nave. ¿Por qué no? No lo vamos a negar. Pero ¿qué hacen en el metal? Si tienen una vida media de milisegundos. Yodo, iridio, hierro, lantano, plomo, litio, lutenio, magnesio, manganeso, mercurio, molibdeno y neodimio. A ver. Tenían de todo. Ahí está. Explíqueme a alguien por qué tenían esos elementos. Y bueno, los más abundantes, hierro, silicio, calcio, manganeso, magnesio. Y pues el aluminio, ¿no? Fósforo, zinc y sodio. Si le metes fósforo a eso, revienta, pero muy probablemente el fósforo hizo que incandecieran las naves a luz de arco
arco de soldadura. Y bueno, eso se encontró en San Agustín. Y dicen que fue falso, que era un avión con pilotos y bla, bla, y no hay avión ni pilotos. Y además que el avión cayó a 30 kilómetros, que me expliquen estos fragmentos con estos elementos, cómo volaron a 30 kilómetros de distancia. Sari, muy, pero muy interesante, la verdad que linda charla, linda investigación y bueno, seguimos con muchas certezas, pero con más interrogantes. Así bueno, hay gente que sabe mucho y que no lo dice. Entonces, bueno, nosotros estamos para tratar de poner en luz lo oculto, ¿no? Lo que se quedan para unos pocos. Y bueno, multiplicándolo a través de las redes de comunicación. Gracias nuevamente por estar y por todo lo compartido. Y seguramente la semana que viene estaremos nuevamente charlando de otros temas. Así es, Rubén. Y bueno, pues muchas gracias por la invitación y bueno, tema cubierto después de tantas promesas y bueno, aquí está. Lo traté de hacer lo más ligero y resumido posible, pero yo creo que cada caso se lleva un programa. La gente cuando vea el video lo va a poder poner en valor porque, bueno, escuchar no dice lo que dicen las tablas, lo que dicen los mapas y lo que dice todo. Pero bueno, gracias, Sari. De nada, Rubén, pues aquí estoy para compartir. ¿Para qué quiero todo guardado en mi computadora si tenemos aquí pruebas de que sí ocurrieron los casos cuando tenemos hasta compañeros que se van por la línea de los negacionistas, que también presentan sus propias evidencias, pero me da la impresión de que ellos no tienen esto que nosotros sí tenemos. Está ahí. Y gracias a Chuck Babe, que en su página personal de internet puso a la mano todos los PDFs, toda su conferencia, hasta la presentación PowerPoint por si la quieres utilizar y divulgar. Y entonces de ahí partimos y enriquecemos. Tengo carpetas de la mayoría de los casos, otras las tengo abiertas porque sí ha sido más difícil. Pero con todas tengo hasta... Queridos amigos, los invito a ver y escuchar este video con Sari Méndez desde Aguascalientes, México, que bueno, nos cuenta una historia de ovnis caídos, ¿no? Mucho más de los que suponemos y con datos, con estadísticas, así que los invito a mirarlo, a reflexionar, a prestar atención. Y bueno, si les gusta este video que vamos a ver, por favor suscríbanse, denle me gusta, toquen la campanita, compartan, porque nos ayuda mucho. Muchas gracias y vemos el video.